Hay algo perturbador en la idea de que el universo nos haya enviado un mensajero y nosotros llegáramos tarde para recibirlo. Que algo cruzara nuestro sistema solar, pasara entre los planetas como un fantasma silencioso y se marchara antes de que pudiéramos mirarlo directamente a los ojos. Eso es exactamente lo que sucedió en el otoño de 2017, y desde entonces, la ciencia no ha podido cerrar el expediente. El 19 de octubre de 2017, el observatorio Haleakala, situado en las alturas de la isla de Hawái, captó una señal lumínica que se movía a una velocidad imposible para cualquier objeto del sistema solar. Era pequeña, era rápida y venía de fuera. Los astrónomos tardaron unos días en procesar lo que tenían delante. Cuando lo comprendieron, el objeto ya se estaba alejando. Se marchaba antes de que pudiéramos acercarnos. Se marchaba antes de que pudiéramos preparar los instrumentos adecuados. Y eso, en ciencia, es una de las experiencias más frustrantes que existen. Saber que algo importante ocurrió, pero no haber podido estudiarlo con la profundidad necesaria. Al principio, los científicos lo clasificaron como un cometa. Le asignaron la designación C/2017-U1. Pero cuando buscaron la característica coma, esa envoltura gaseosa que distingue a los cometas al aproximarse al calor del Sol, no encontraron nada. El objeto era completamente oscuro, sin cola, sin gas, sin polvo. Así que lo reclasificaron como asteroide, A/2017-U1. Fue el primer objeto de la historia en recibir ese tipo de cambio de categoría. Pero ninguna de esas dos etiquetas era suficiente, porque este objeto era algo que la humanidad nunca había visto antes. Necesitaba un nombre propio. Necesitaba una clasificación completamente nueva. Y la Unión Astronómica Internacional tuvo que inventarla desde cero. Lo llamaron Oumuamua. En hawaiano, el nombre significa explorador o primer mensajero distante. La Unión Astronómica Internacional le asignó la designación 1'/2017-U1. La letra I de interestelar. Porque eso era exactamente lo que era. El primer visitante confirmado de otro sistema estelar en toda la historia conocida de la astronomía. No había precedente. No había protocolo establecido. Solo había datos incompletos y preguntas que se multiplicaban a cada hora. Para entender por qué este hallazgo sacudió a la comunidad científica en su núcleo más profundo, hay que comprender la estructura real del espacio que nos rodea. Nuestro sistema solar no termina en la órbita de Neptuno. Más allá de ese planeta frío y distante, se extiende el cinturón de Kuiper, un anillo difuso de rocas, hielo y objetos menores. Y más allá todavía, envolviendo todo el sistema como una esfera invisible de dimensiones casi incomprensibles, existe la nube de Oort. Esta región remota contiene potencialmente billones de cometas atrapados gravitacionalmente por nuestro Sol desde la formación del sistema hace 4.500 millones de años. Billones. Una cifra que el cerebro humano acepta intelectualmente, pero no puede visualizar con comodidad. La nube de Oort es un lugar de oscuridad casi perfecta, de un silencio que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana. La luz solar que la alcanza es tan débil que apenas calienta nada. Es una región congelada, estática, donde los cometas duermen durante eones en órbitas tan lentas que tarda decenas de miles de años en completar un solo ciclo alrededor del Sol. Es el borde del sistema solar, el último filo antes del vacío entre estrellas. Pero esa quietud es frágil, porque el sistema solar no está estático. Se mueve constantemente, orbitando el centro de la Vía Láctea a cientos de kilómetros por segundo. Y a medida que avanza por la galaxia, cruza las influencias gravitacionales de otras estrellas. Esas estrellas, aunque están a años luz de distancia, pueden alterar con su atracción invisible las órbitas de los cometas más periféricos de la nube de Oort. Algunos de esos cometas son desviados hacia el interior del sistema solar, cayendo durante miles de años hacia el Sol en trayectorias altamente elípticas,
Otros son arrancados completamente de la atracción solar y lanzados al espacio interestelar. Se convierten en vagabundos del cosmos, objetos a la deriva, mensajeros que nadie envió y que no tienen destino. Los modelos científicos estiman que podrían cruzar hasta 10.000 de estos objetos interestelares la órbita de Neptuno cada día. 10.000 al día. La gran mayoría son invisibles para nuestros telescopios. Demasiado pequeños, demasiado oscuros, demasiado rápidos. Oumuamua fue el primero que logramos detectar en toda la historia de la observación astronómica. Solo uno, entre una multitud incontable. Y aún así, llegamos tarde para estudiarlo como merecía. Cuando los astrónomos calcularon la órbita de Oumuamua con precisión matemática, la conclusión fue inapelable. Viajaba a una velocidad muy superior a la que la gravedad del Sol podría capturar. Seguía una trayectoria hiperbólica. Entraría al sistema solar, lo atravesaría y se iría sin retorno posible. Su dirección de origen apuntaba hacia la constelación de Lira, cerca de la estrella brillante Vega, no porque procediera de Vega en concreto, sino porque esa es la dirección general hacia la que se mueve nuestro sistema solar en su camino por la galaxia. Oumuamua era un objeto que esperaba inmóvil en el espacio interestelar, mientras nosotros avanzábamos hacia él a velocidades astronómicas. Había cruzado la frontera del sistema solar antes de ser descubierto. Había pasado por su punto más cercano al Sol el 9 de septiembre de 2017, más de 40 días antes de ser detectado. Cuando los astrónomos lo localizaron, ya estaba alejándose a 87 kilómetros por segundo. Estaban mirando hacia atrás, persiguiendo una sombra que ya se había convertido en recuerdo. El tiempo de observación disponible era limitado, y cada hora que pasaba, el objeto se volvía más tenue y más difícil de rastrear con precisión. Pero lo que consiguieron observar fue suficiente para cambiar la forma en que la ciencia mira al espacio. Oumuamua era pequeño para los estándares cósmicos. Estimaciones conservadoras le daban entre 100 y 1000 metros de longitud. Apenas una roca, pero su comportamiento lumínico era profundamente extraño. La cantidad de luz que reflejaba variaba de forma dramática durante su periodo de rotación de 7 horas. A veces brillaba mucho más. A veces casi desaparecía de los detectores. Esta variabilidad extrema sugería que el objeto tenía una forma muy inusual, alargada como un cigarro, o posiblemente plana como un disco o una losa. Los científicos debatieron durante meses cuál de las dos geometrías encajaba mejor con los datos. Tampoco su rotación era limpia. No giraba establemente sobre un eje fijo. Daba tumbos irregulares, como si algo lo hubiera golpeado en algún momento lejano de su historia, y lo hubiera dejado tambaleándose para siempre, en la oscuridad entre estrellas. Pero la forma no era lo más inquietante. Lo más inquietante fue lo que hizo al alejarse del Sol. Cuando un cometa o asteroide se aleja del Sol tras su aproximación más cercana, la gravedad solar lo desacelera de manera predecible. Es física newtoniana. Es una de las leyes más fundamentales y verificadas de la naturaleza. Pero Oumuamua no se desaceleró como debía. Los astrónomos detectaron una aceleración anómala. El objeto se alejaba más deprisa de lo que la gravedad podía explicar. Rob Werrick, el investigador al que se atribuye formalmente el descubrimiento, lo expresó sin rodeos. Su movimiento no podía explicarse utilizando la órbita normal de un asteroide o un cometa del sistema solar. Esa frase parece sencilla, pero contiene algo profundo y perturbador. Oumuamua estaba haciendo algo que ningún objeto conocido debería hacer. Se aceleraba sin razón aparente, y la ciencia necesitaba una explicación. La más natural habría sido la presión de radiación por desgasificación. Cuando un cometa se calienta cerca del Sol, sus materiales volátiles se convierten en gas. Ese gas escapa como un propulsor natural y puede empujar al cuerpo en una dirección. Es un mecanismo conocido y documentado. Pero para que eso explicara la aceleración de Oumuamua, habría que detectar ese gas escapando. Habría que ver polvo, emisiones,
algún rastro de actividad. Y Oumuamua no mostraba absolutamente nada de eso. Era limpio, era silencioso, era, en términos observacionales, completamente inerte. Una hipótesis plausible plantea que quizás Oumuamua sí es un cometa, pero uno con una historia tan antigua que habría perdido todas sus capas superficiales de materiales volátiles durante millones de años de viaje por el espacio interestelar. La exposición prolongada a la radiación galáctica habría transformado su exterior en una costra dura que atrapa los hielos internos y evita la desgasificación visible. En ese escenario, la aceleración podría producirse de forma imperceptible, a través de superficies o fisuras que nuestros telescopios no pueden resolver desde tan lejos. Hay otras hipótesis más recientes. Algunos investigadores han propuesto que Oumuamua podría ser un fragmento de hidrógeno sólido, una forma de hielo extremadamente exótica que se desgasifica sin dejar rastro detectable. Otros han planteado que podría ser un fragmento de nitrógeno sólido, similar a la superficie de Plutón, eyectado por un impacto gigantesco en un planeta lejano. Ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria. Todas tienen problemas. Todas dejan flecos sin resolver. Y luego está la hipótesis que más revuelo generó, la que se atrevió a plantear lo que muchos pensaban pero pocos querían decir en voz alta. El astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, publicó un artículo científico sugiriendo que la aceleración anómala de Oumuamua podría explicarse si el objeto fuera una vela solar. Una estructura artificialmente delgada, tal vez de milímetros de grosor pero de cientos de metros de extensión, capaz de usar la presión de la luz solar como propulsión. Esta geometría explicaría tanto la aceleración como las dramáticas variaciones de brillo. Y también explicaría por qué no había desgasificación, porque no había gas, había estructura, había material, había diseño. Loeb no se detuvo ahí. Si era una vela solar, podría no ser natural. Podría ser tecnología de origen extraterrestre, no necesariamente de una civilización activa. Podría ser el artefacto abandonado de una civilización extinta, lanzado al espacio hace millones de años, a la deriva desde entonces, cruzando el vacío interestelar sin que nadie lo guiara ni lo esperara. Un objeto huérfano de sus creadores. Un fósil tecnológico flotando entre las estrellas. La reacción de la comunidad científica fue mezcla de escepticismo y un incómodo silencio. Nadie podía descartar la hipótesis completamente, y eso era lo perturbador. No la hipótesis en sí, sino la razón por la que no podía descartarse. La falta de datos suficientes para hacerlo. Oumuamua llegó, pasó y se fue antes de que pudiéramos mirarlo con la profundidad necesaria. La ciencia, en su honestidad más desnuda, tuvo que admitir que no lo sabía, que no tenía suficiente información, que el expediente quedaba abierto sin resolución posible por el momento. Lo que sí quedó claro fue que Oumuamua no sería el último. En 2019 se detectó un segundo objeto interestelar, el cometa 2I/Borisov. Este sí mostraba características cometarias reconocibles. Tenía coma, tenía cola, tenía desgasificación. Era comprensible, era, en cierto modo, tranquilizador. Confirmaba que los objetos interestelares existen y cruzan nuestro sistema con cierta regularidad, pero también subrayaba la excepcionalidad de Oumuamua. Que un objeto tan distinto hubiera sido precisamente el primero en detectarse, tenía su propia carga de misterio. Hay científicos trabajando actualmente en planes para alcanzar a Oumuamua antes de que se pierda definitivamente en el abismo interestelar. El más ambicioso de estos proyectos es el llamado Project Lyra, desarrollado por el Instituto de Iniciativa para la Exploración Interestelar. Usando propulsión solar avanzada y maniobras gravitacionales alrededor del Sol a gran velocidad, una sonda podría teóricamente alcanzar al objeto en pocas décadas. La física lo permite, al menos en teoría. El desafío es enorme en términos de ingeniería, financiación y tiempo.
Y existe la pregunta implícita de si tendría sentido perseguir algo que quizás ya no podremos identificar con claridad cuando lleguemos. Mientras tanto, Oumuamua sigue su camino. En este momento, mientras esto se lee o se escucha, el objeto está a miles de millones de kilómetros de la Tierra y sigue alejándose, avanzando hacia el vacío interestelar, silencioso, oscuro, indiferente. Fue aquí. Pasó entre nosotros como pasa un pensamiento fugaz que no logras retener. Y se fue sin ofrecer ninguna de las respuestas que despertó. El universo tiene esa costumbre. Mostrarte algo que no encaja en ningún esquema conocido. Algo que rompe las categorías. Y luego retirarlo antes de que puedas entenderlo del todo. Quizás esa sea la lección más importante que nos deja Oumuamua. No la de su composición misteriosa, no la de su aceleración inexplicable, sino la de nuestra propia limitación frente al tiempo cósmico. Vivimos en un universo antiguo que funciona a escalas que superan cualquier historia humana. Los objetos interestelares han cruzado el sistema solar durante miles de millones de años antes de que hubiera ojos para verlos, antes de que hubiera instrumentos para detectarlos, antes de que hubiera mentes capaces de formularse preguntas sobre ellos. Y seguirán haciéndolo mucho después de que cualquier rastro de nuestra civilización haya desaparecido. En ese contexto, haber detectado a Oumuamua es un logro extraordinario, pero también es un recordatorio sobrio de cuánto se nos escapa, de cuántos mensajes del cosmos llegan sin que los recibamos, de cuántas preguntas el universo formula sin darnos tiempo para escucharlas. Oumuamua es ese océano hecho roca, o hecho hielo, o hecho algo para lo que todavía no tenemos nombre. Llegó de las estrellas, cruzó nuestro hogar cósmico en silencio absoluto y volvió a las estrellas, llevándose consigo todas las respuestas que nunca tuvimos tiempo de arrancarle.